que él fue, no te preocupes, porque, niña, Sí. el fuego ya se había apagado, pero una llama de ira y venganza se encendió. Se supone que él como que se le claro de eso y dice como no, pues tengo que defender a mi gente, mi pueblo, los que quedan, y él se pone a pelear. Entonces la gracia es que uno como jugador controle a Yamato ahí en esa sección. Y pues es Ah, como ok. para que también como para que no sea netamente solo una cinemática y ya, para que haya un poco más de interacción. Entonces la gracia es pelear y que él termine peleando contra el rey, pero el rey lo va a volver una nada y de hecho se queda sin un brazo por ese chiste. Ah, Eh, ok. y ya después, pues ya iría de nuevo a otra cinemática en la que ya vuelven al este actual. Y ahí es en parte donde quiero revelar que, 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 que Haru es la nieta de Yamato, que la gracia, o sea, él va a creer que su familia, o sea, Oh, esa revelación está buena. Eh, señor, ¿qué estabas diciendo, profe? no, no, no. Quería estar la revelación. Estabas diciendo que algo de la revelación. Ah, no, sí, es que creo que ibas a decir algo y me quedé callado. No, sí, la No, que me gracia es pareció eso. chévere eso que ibas a decir de una revelación que ella es la nieta de él. Sí, 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 sí. O sea, la cosa es que lo que, mejor dicho, se supone que pues hay ya un spoiler así un poco más complejo. Se Pues, supone que para que el verdadero deseo del malo, de Crown World, es como tal, juntar todos los fragmentos de la gema para poder volverse un dios. ok. Él ya es inmortal, pero no es un dios, solo es inmortal. Oh, No ok. es omnipotente, no es omnipresente. Esa gema como tal es el poder de una diosa, de la diosa de Erea. Se supone que esa diosa eh, fue la que le encargó a la familia de este men, del malo, a cuidar el reino. Y ellos lo Sí. que hicieron fue corromper eso y fragmentaron la gema. Y al hacerlo, se volvieron inmortales porque querían obtener el poder de la gema. Entonces se supone que un fragmentico de la gema fue encontrada por la mamá de Haru y pues, por decirlo así, la gema se fusionó a ella y al nacer Haru, esa energía se le transmitió a Haru. O sea, Haru es el último fragmento y cuando ella lo descubre es que le va a crecer la última cola Ok. o porque es ella, algo así. Y es que digamos que ahí sí me inspiré porque mi hermano le dio por ver el quinto elemento y me acordé. Ah, Entonces fue como que, buen detalle. Y lo quise medio tomar. Entonces la gracia es que se supone que la Haru que fue enviada al juego, antes de eso, este man, o sea, el malo, sabía que de la familia de Yamato, alguien tenía eso y creyó que al matar a la mamá y al enviar a Haru lejos, Yamato era el que tenía el fragmento, pero cuando le quitó el brazo y vio que no le pasaba nada, simplemente perdió un brazo y quedó como mierda, dijo como, este no es. Y Haru es enviada al mundo A, y ahí es donde por eso ya crece sin familia. O sea, ok. es ahí como para revolver un poco más las cosas. O sea, Haru realmente pertenece al mundo B, pero fue enviada al A. Sí, sí, sí. Y luego la vuelven a enviar al B, porque está bien pendejo el man, y pues ese es en parte un error del malo. Porque si lo hubiese dejado en el A, él, o sea, se supone que al enviarla al A, y él se da cuenta que entonces, por descarte, la única que puede ser ese fragmento es Haru. Y pues para quitárselo tiene que enviarla al B. Y ahí es cuando pues hace que la sea contratada en la empresa y la envía al jueguito y bla, 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 bla. O sea, digamos que la cosa es que cada vez siento que la historia se está volviendo más densa y pues me No, pero gusta, está bien. pero sí, pues, o sea, digamos que ese tipo de como eh, mini giros, o sea, que sean así Sí, como ese, son chéveres. pues es para que la gente no crea como, ah, ok, simplemente es como la elegida y ya va a salvar al mundo porque sí, Exacto. sino que pues que exista un porqué. Sí. Digamos que lo que ella se va a enterar de lo de la mamá y que ella es el fragmento, se va a enterar mucho después de la muerte de Yamato, que es ya casi para el inicio del acto 3. Y Yamato se muere al final del acto 2.
Uy, eso está bien. O sea, digamos que esto que estamos viendo es recién ellos se encuentran y esto sucede como a mitad del segundo acto, más o menos. Sí, 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 está bien. Ese Entonces, encuentro está bacanísimo, me encanta lo del entonces desierto digamos también. que, o sea, todas las ideas que, o sea, es que en sí ese concepto yo lo llevo pensando desde hace mucho tiempo, no desde que empezamos la clase, Sí, 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 sino es algo que yo llevo trabajando ya, pues, en la mente, como tal sí, sí, escrito, sí. no. Y como que, digamos, o sea, cuando juego, cuando veo alguna serie, o no sé, va y cuenta cosas así súper random, es como que puedo tomarlo. Y tomo ideas de todo lado y les intento dar mi... Entonces, para mí a veces sí es muy, muy informal y más de que luego es muy lento, o sea, me demoro mucho. Por eso la escena se muere ahí, porque la gracia, quería dejarla estructurada hasta ya cuando Yamato pierde la cabeza y le dice a Haru como que, y que perdió a su nieta, bla, 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 y que pues, y no sé, que le diga que los ojos le recuerdan a los de su hija, alguna vaina así boba, y que como que todo se vaya conectando y ya después se den cuenta como que, ay carajo, creo que yo soy y usted sabe que yo soy, y ya Sí, estuvo. exacto, eso es lo mismo que sentí yo. Bien, bien, ahí lo que tienes, uno tiene que tener, tiene que hacer el ejercicio, así esté bloqueado y tener disciplina para seguir creando, ¿vale? Eso es bien importante. Yo sé que uno se bloquea, a mí me pasa seguido. Yo tengo un perro, un pastor alemán gigante. A veces salgo y camino un rato con él y vuelvo y continúo. O hacemos pausas, pero hay que ser disciplinados y seguir. Dale, Carlos, porque yo que tú tienes Listo. como esa idea de que eso hace mucho. O sea, como que tienes todo ese mundo ahí, pero ya es momento de que lo plasmes, ¿vale? Porque está bien interesante y cada vez siento que estás construyendo mejor. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis acá y ya continuamos. Es que Carlos me dio pie para enseñarles algo. Hay algo, cuando yo les hablaba de cómo componer, y se llama la progresión. Hay algo que tiene Carlos y es muy recurrente y son los simbolismos. Hay algo que se llama la ascensión simbólica de nuestros personajes. Desde que yo escuché la historia de Carlos, sentí que tiene mucho de esto, mucho de ascensión simbólica. Entonces ya les voy a contar qué es y acá a ti te va a servir mucho, inclusive a muchos. Yo les alcancé a hablar ayer de cómo expresar la progresión. No, les hablé fue de unidad y variedad. Unidad es cuando se conecta el incidente incitante con el clímax. Variedad, les comenté el ejemplo de Cuba. Bueno, otros modos de composición, y me voy a adelantar un poquito porque eso es importante para Carlos y para que lo aprendan, y ya seguimos escuchando, es cómo expresar la progresión. Entonces, en nuestras historias hay una progresión social. Voy a resumirlas un poquito, me voy a quedar en la ascensión simbólica. La progresión social es cómo nuestras acciones producen un impacto en la sociedad, lo que va a pasar en nuestra historia. Por ejemplo, en la de José Felipe es clarísimo. Hay un tema de progresión social. Progresión social no quiere decir que todo se hace al bien, sino que en la historia van pasando unos hechos que van cambiando a nivel social, van produciendo unos cambios. Entonces, esa es la progresión social. Está la progresión personal, que es lo mismo. Algo en la personalidad, algo interno va a comenzar a cambiar. Por ejemplo, en la historia de Christopher, en la historia de Tatiana, hay un tema de progresión personal impresionante ahí. Es en la profundidad de este personaje las cosas que van a ir cambiando. Después voy a entrar más al detalle en eso. En este momento voy a hablar de la ascensión simbólica. Y es la carga simbólica que es lo mismo que les acabo de comentar, pero es como esa carga simbólica, cómo va creciendo, cómo va cambiando. Eso apenas escuché la historia de Carlos y de las colas que les dije que me gustó mucho.
Sentí que en el modo de narrar de Carlos hay mucho tema de ascensión simbólica. Cuando él comenzó su escena habló de unas katanas, de unas espadas, creo que la de el viejito está bastante llena, yo lo asumo como unas La huellas. armadura, La la armadura, armadura. exacto. La armadura es un reflejo de ascensión simbólica impresionante. Con solo ver esa imagen de esa armadura, uno dice, este man es el de las 1000 batallas, más o menos. Entonces les voy a hablar un poquitico de la ascensión simbólica. Voy a leer un poco de lo que dice Maquis sobre la ascensión simbólica y dice esto. Debemos construir la carga simbólica de las imágenes de la historia desde lo particular hacia lo universal, desde lo específico hacia lo arquetípico. Entonces dice lo siguiente, una buena historia que esté bien contada creará una buena película. Una buena historia que esté bien contada y cuente con el poder añadido de un simbolismo subliminal llevará la narración hasta el siguiente nivel de expresión. Y la recompensa podría ser que se convirtiera en una película fabulosa. El simbolismo resulta muy interesante. Como las imágenes de nuestros sueños, invade la mente inconsciente y nos emociona profundamente, siempre y cuando no nos demos cuenta de su presencia. Si etiquetamos de manera exagerada las imágenes de simbólicas, se destruirá el efecto que pretenden producir. Pero si se introducen con suavidad de forma gradual e inadvertida en el relato, nos emocionarán profundamente. La progresión simbólica funciona de la siguiente manera. Comenzamos con las acciones, las localizaciones y los papeles que solo se representan a sí mismos y según vaya progresando la historia, elegimos imágenes que contengan cada vez un mayor significado hasta que, para que cuando lleguemos al final de la narración, esos mismos personajes, ambientaciones y acontecimientos representen ideas universales. Y acá hay un ejemplo que me parece genial que hace Maki de una película que se llama El Cazador. Entonces dice así, eso te sirve mucho a ti, Carlos, y varias historias también tienen mucha de esta carga simbólica. El cazador presenta a unos trabajadores en las acerías de Pensilvania a quienes les gusta cazar, beber cerveza e ir de jarana. Es como irse de desorden. Son tan normales como la ciudad en la que viven, pero al desarrollarse los acontecimientos, los escenarios, los papeles y las acciones adquieren una carga simbólica cada vez mayor. Empieza apoyándose en jaulas de tigres en Vietnam y acaba con escenas muy simbólicas que tienen lugar en un casino de Saigón, donde los hombres juegan a la ruleta rusa por dinero. Todo ello culmina en una crisis en la cima de una montaña. El protagonista Michael, que es Robert De Niro, progresa desde trabajador de una fábrica a guerrero y hasta el cazador, el hombre que mata. Michael, de quien habla Robert McKee, es un hombre trabajador. Y hay una escena tremenda al final, donde él sale vestido como un gran cazador en la cima de una montaña. Hay una ascensión simbólica impresionante. Es lo mismo que pasa con las colas o con Haru, el personaje de Carlos. Tiene mucho de ascensión simbólica y esos simbolismos son muy poderosos. Sigo con el texto de Maki. La idea controladora de la película es: salvamos nuestra propia humanidad cuando dejamos de matar a otros seres vivos. Si el cazador derrama suficiente sangre antes o después, se quedará sin objetivos y volverá el arma contra sí mismo, o se quitará literalmente la vida, como hace Nick, Christopher Walken, o lo que resulta más probable, se matará en el sentido de que dejará de sentir y se morirá por dentro. La crisis envía a Michael, es quien les comenté el protagonista, vestido de cazador y armado con un arma a la cima de una montaña. Allí, sobre un precipicio, hallará su presa, un alce magnífico que sale entre la niebla, una imagen arquetípica, cazador y presa, en la cumbre de una montaña. ¿Por qué la cumbre de una montaña? Porque las cimas de las montañas son lugares donde ocurren grandes cosas. Moisés no recibe los 10 mandamientos en su cocina, sino en la cima de una montaña. Hasta ahí dejo ese tema, esa lectura de Maquis,
Y eso es la ascensión simbólica. En esta película, cuando vemos a Robert De Niro al final, esa escena de él dispuesto a cazar, vestido ya como todo un cazador, se ve toda la transformación de él. Y eso se ve con estos simbolismos. Entonces, en la historia de Carlos hay muchísimo de esto. Como decía que hay que tener mucho cuidado, Carlos, en que lo presentes muy sutilmente, ¿vale? Y no todas las cosas son simbólicas, solo unas muy particulares. En tu caso, unas muy particulares de Haru. Una ya son evidentes que son las colas, ¿vale? Es como cuando algunos se vio los Caballeros del Zodíaco, Sí, pero la primera temporada. eso. Ellos el tema son las armaduras. ¿Mm? Ahí, cuando ellos adquieren la armadura dorada, es un tema de simbolismo, es una ascensión simbólica. Es lo mismo que pasa en Goku. Tercer Saiyajin, Saiyajin Fase 3, Ultra Instinto, todos esos temas son puras ascensiones simbólicas. Y nosotros sabemos que nuestro personaje es más poderoso. Ahora bien, si ustedes quieren comenzar a cargar a sus personajes de algún simbolismo, lo pueden hacer de acuerdo a su historia. Por ejemplo, la historia de José Felipe se presta muchísimo para eso también. Ese tema de ascensión simbólica de esta guerrera ninja puede funcionar, ¿vale? Entonces Sí, señor. esta es una herramienta de composición bien interesante, ¿sí? El simbolismo va creciendo, como lo dice aquí, hasta el final de la película. Entonces, esta es una manera de progresión, la ascensión simbólica. Como les dije anteriormente, está la progresión personal, que esa entraré más al detalle cuando escuchemos a Tatiana, y está la progresión social, que funciona para muchas otras. Para la de Juan José también el tema de progresión social es impresionante lo que pasa, el cambio social más que estamos en una guerra, y hay muchas historias que las pueden tener todas las progresiones. Puede tener la social, personal, la ascensión simbólica, y hay otra que es la ascensión irónica. Hay muchas historias que pueden tener las cuatro, pero ustedes tienen que ser hábiles en ver cómo yo trabajo esa progresión en mi historia, ¿vale? Entonces, para que Carlos lo tengas muy en cuenta, y tal vez tú Sí, ya lo señor. sabes, pero esta es una herramienta muy poderosa de narración, y tu historia está cargada de ascensión simbólica, tiene mucha ascensión simbólica. Entonces, para que lo tengas bien presente y lo manejes bien. Listo, profe. Bueno, ahora, ¿quién quiere seguir, porfa, contándonos su escena? Profe, yo tengo una pregunta primero. Dime, Tatiana. Yo he notado que pues ya en los guiones todos están escribiendo como tal lo de los planos de las cámaras, pero usted había dicho que los planos eran el guión técnico. ¿En este también tienen que ir? Mira, el guión técnico, y está buena tu pregunta. En el guión literario, tú también puedes colocar manejos de planos, no con la exigencia de un guión técnico. Digamos, acá en el guión literario se utiliza más como una herramienta descriptiva para tú puntualizar una acción, ¿sí? Si escuchamos a Alexander, él quiere expresar narrativamente un mundo de cosas que están pasando, ¿vale? El guión técnico, sí o sí, es puro manejo de cámara. Por eso su nombre es guión técnico. Entonces, todo un guión técnico es un despliegue de movimientos de cámara absurdo. Todo se describe con un manejo de cámara. En este caso, no. En el guión literario tú haces descripciones emocionales y puedes, si quieres o no, utilizar planos para describir tu escena. Pero hay muchos que describen planos diciendo, alguien dijo, Carlos dijo, en una de sus escenas al comienzo dijo, miró fijamente al rey. Ahí ya nos está botando a ver la mirada de ella, de Haru. ¿Sí? Entonces, es una herramienta que tú tienes. Yo ya les compartí dos guiones
están ya en las sesiones. Uno es El laberinto del fauno. Si alguno sabe, es una película española que estuvo nominada al Oscar. Y el otro es El abrazo de la serpiente, que es una colombiana. Si ustedes lo leen en alguna parte de las escenas, en algunas ocasiones aparecen descripciones de guiones. En un plano general vemos más o menos. Pero es una decisión tuya, Tatiana, si lo eliges como herramienta descriptiva o no. Tú, como nos has contado de tu historia, tu modo de narración no lo necesita. ¿Sí? Si lo quieres utilizar en algún momento puntual, un plano de detalle que algo que quieras remarcar y utilizas eso, un valor de plano, está bien. Por ejemplo, Ah, ok. imaginémonos la escena del final cuando él se suicida. Y si tú quieres al final escribir, vemos en plano detalle a Christopher tomar el arma lentamente. ¿Sí? O puedes escribir, vemos a Christopher tomar el arma lentamente. ¿Vale? Pero es una herramienta que puedes utilizar. Ah, listo, profe. Sí tenía esa duda porque pues los escuchaba todos y yo no los puse por eso, porque pensé que solamente iban en el técnico. No, los puedes utilizar también. Lo que pasa es que tu narrativa es muy poderosa también. Ok. Y yo cuando escucho tus descripciones en las escenas, dan también para que uno se imagine toda la película. ¿Vale? Lo importante es que cuando las escuchemos, ustedes sientan que están describiendo todo. ¿Sí? Pero mira, ahí hay un ejemplo bien bonito acá y es, tú no lo haces versus Alexander, que por ejemplo lo hace. Y ambos nos narran muy bien. ¿Mm? Entonces, en este guión literario tú puedes darte como esa libertad de expresión, pero todo es en virtud narrativa. Por eso cuando le dije a José Felipe que tratara de expresar más emociones y cosas, porque es lo que uno en un guión literario quiere ver o quiere sentir. Listo, Tatiana, pues es básicamente eso. Ah, bueno, profe, gracias. Yo terminé, fue la escena. No sé si la vuelvo a leer desde el principio o desde donde Sí, quedé. no, toda porfa para cuando les hablé de, ¿cómo fue que les dije? Que es un golpe, bueno, esa es una sola emoción más o menos. Ah, Entonces ok, no léela toda, porfa. listo. 1. Eh, Interior Juzgado Penal 24, Perdona, Bogotá, ¿eso es en qué acto es, Tatiana? del clímax, Eso ya es del clima. el juicio. Listo, Sí. dale. Interior Juzgado Penal 24, Bogotá, día. Christopher, 32 años, lleva puesto un traje de paño color gris con corbata azul oscura. Se encuentra frente a la audiencia y a su familia. Mira a su mamá, a su hijo y luego al juez. Christopher está de pie en el estrado junto al juez y a un guardia de seguridad. Juez, siendo las 14 horas con 20 minutos del día 28 de febrero de 2030, tengo en mi poder la decisión del caso 3042. El juez se pone de pie y se dispone a leer la decisión desde una pantalla que tiene en sus manos. Juez, Christopher Nolan Gómez es declarado. Christopher agacha la cabeza. Está muy asustado. Juez, culpable de feminicidio en segundo grado en contra de Cristian Villamil y es condenado a 35 años de prisión, pasando mínimo 2 de estos en el Centro de Psiquiatría Nacional. Christopher cierra los ojos y comienza a llorar. Christopher, déjenme despedir de mi hijo, por favor. Juez, guardia, llévenlo ya a su celda, no puede tener contacto con nadie. El guardia sostiene a Christopher y lo ala para sacarlo del juzgado. Christopher se rehúsa, entre paréntesis, está desesperado llorando. Christopher mira a su hijo a lo lejos. Christopher, te amo, hijo, perdóname, gritando. 2. Interior, celda 349, cárcel La Modelo, Bogotá, día. Dave se encuentra sentado en una silla al frente de Christopher. Christopher está sentado al borde de su cama, lleva puesto una camiseta azul, un jean oscuro y tenis blancos. Guardia de seguridad se encuentra de pie dentro de la celda mirándolos a ambos. Dave, Christopher, no, perdón, espere. Dave, Chris, ya lo único que queda es que me firmes este documento. La custodia de Ben queda en manos de tu madre. Tú sabes que eso es lo mejor. Dave le entrega el documento a Christopher. Christopher toma el papel y lo firma. Christopher,
Necesito solo un favor, Dave. Dave, dime amigo, claro que sí. Christopher, quiero ver a mi hijo, por lo menos una vez. Hazme ese pequeño favor. Dave, Chris, eso no puede ser. El juez declaró que Ben te podrá ver únicamente cuando cumpla los 18 años. Lo siento. Dave se siente acongojado y cierra un poco los ojos. Christopher llora, se agarra la cara y respira profundo. El guardia de seguridad está mirando hacia afuera. Christopher, dile por favor que me perdone. Algún día. Pero que iba feliz, que sea un hombre completamente diferente a su padre. Dave asiente. En un segundo, Christopher se levanta y toma el arma del guardia, la pone en su boca y ala el gatillo. Ya ahí terminé. Ahí me dejas en shock. Ay, uy. Muy bien, Tatiana. Mira, es que tú tienes esa versatilidad también, ¿oíste? Yo creo que todos los que estamos escuchándote, pues cada uno se imaginó lo que quiere imaginarse, ¿no? O sea, me refiero a nivel de planos, como en la cárcel. Uno crea su mundo, pero es que tu relato es muy poderoso también. A mí me pasaron un mundo de películas en un momento, cuando te escuchaba. Pero ambas escenas están muy bien construidas, ¿oíste? La segunda en la modelo también. Pues cambia de valores monumental ahí, ¿no? Todo lo que pasa. De solicitar a ver a su hijo a suicidarse. ¿Mm? Entonces, además es tan visceral, tan emocional, que sí o sí tiene que tener la resolución después, ¿no? Para que el público descanse. ¿Mm? ¿Tú has pensado en la escena que sigue? ¿Te la has imaginado? Después del disparo. Sí, profesor, también ya la escribí, pero no en guión, esa la escribí normal. Sí, ok. Después ya, pues él entra en coma, él no se muere Ah, ok. en un momento. ¿Él queda en coma? Sí, él queda en coma, pero pues al final sí se muere, pero después. O sea, tú nos quieres alargar el sufrimiento a todos nosotros. Sí, sí, porque es que después ya es como el perdón hacia allá que se hace el mejor amigo, que es en el hospital. Y con eso ahí sí ya Ah, después sí se muere. ok. Bien chévere. Al final como que, en últimas como que muere en paz. Sí, sí, sí. Uy, sí. Es que esa escena hace falta porque es un viaje emocional durísimo tu historia. Cuando sonó el disparo casi que lo escuché. Te, te lo juro, casi me pone y me echó la bendición. Dijo, que pucha, se mató ese man". En serio, es un viaje emocional muy fuerte. A, a los otros, ¿cómo les pareció la escena? Ambas, ¿no? También muy fuerte. Además está muy bien pensada porque el disparo es consecuencia de la negativa, pues como yo lo entiendo, ¿no? Tú lo sabrás, Tatiana, de la negativa al ver a ver a su hijo. O sea, tal vez es como la última voz de esperanza que tiene un padre que asesina a la mamá de su hijo. Pero ¿qué pasa esto? ¿Sí? Pasa que le dicen que no, que es totalmente lógico también. Y él en ese momento, en un momento de frustración, de ira, de todo lo que tiene él ahí adentro. Inclusive ahorita hablándolo, creo que sí sería interesante que en esa última escena, la de la cárcel modelo, puedes hacer un poquito una descripción más cercana de lo que pasa en el mundo emocional de Christopher. ¿Sí? Con eso haces que cuando el director le dé el guión al actor, que les comentaba alguna vez, tenga una descripción más cercana. Entonces, si tú escribes eh, lo que acabé de decir, Christopher se encuentra totalmente destrozado dentro de la cárcel, eh, ya no tiene motivos para vivir, lo único que le da una adolescente es saber que su hijo está vivo y que algo así.
como una pequeña descripción al comienzo de la escena, emocional, para que nos acerques más a Christopher. Al comienzo de la escena. Sí. Sí, Esas pues de- es que ahí hay un subtexto que no supe cómo escribirlo, cómo ponerlo, porque se supone que ¿Cuál es? cuando le dan la negativa y eso de que no puede ver al hijo, él ya lo último que piensa es de que va a pasar toda su vida en la cárcel, pues lo que le queda de vida, porque como él tiene SIDA, entonces de igual se va a morir. Entonces por eso es que se decide en tomar esa decisión. Entonces, Entonces escríbelo es, así como lo acabaste de decir, como una descripción. Por su cabeza, por su cabeza, por la cabeza de Christopher pasa un mundo de vida en la cárcel. Eh, al escuchar la negativa, Christopher entra en un desespero, eh, emocionalmente se desequilibra, bueno, pero es muy cercano a lo que acabaste de decir. Por ese subtexto, colócalo, ¿viste? No importa que irrumpas el mm, diálogo, que lo metas ahí en la mitad, está bien, así se hace. ¿Mm? bueno, listo. Por eso en algunas escenas, en esas de Tarantino en especial, él hace unas descripciones tremendas para los actores, ¿sí? O para que en ese subtexto entendamos qué es lo que está pasando. Estas descripciones, créanme que son valiosísimas para todas sus historias, para todos los protagonistas, ¿sí? Lo que está pasando en el subtexto de cada personaje. Es bien, bien interesante. Para terminar, y ya mañana continuamos con las que faltan, te escribo aquí a Tatiana. Voy a hablar hablando. Qué delicia yo. Voy a hablarles de otro tema de la progresión y es la ascensión irónica, que así suena un poquito más compleja. Es otro tema de progresión. Entonces acabamos de ver la ascensión simbólica, que se presta mucho para la historia de Carlos y para otras. Y la ascensión irónica es cuando debemos convertir la progresión en ironía. Voy a leer un poquito algo de Maquis para que lo entendamos mejor, que lo expresa muy bien. Y dice así: en algún momento yo les dije que un final irónico es el más difícil de conseguir, como el final de Seven. Maté al asesino, pero él me mató a mí, más o menos. ¿Sí? Entonces, la ironía es la manifestación más sutil del placer narrativo. Esa deliciosa sensación que nos hace exclamar, sí, la vida es exactamente así. Ve la vida en su dualidad. Si ustedes vieron el video del comienzo del videojuego, estoy hablando más sabroso yo hoy, uno de los productores del videojuego dice, a mí no me gusta nada, me gustan los matices, más o menos dice cuando estaba creando el videojuego. No me gusta nada ni blanco ni negro, sino que la vida es así. Entonces, ve la vida en su dualidad, juega con nuestra existencia paradójica, consciente del abismo sin fondo entre lo que parece y lo que realmente es. Encontramos ironía verbal en la discrepancia que existe entre palabras y su significado. Una de las principales fuentes de chistes, pero en los relatos, la ironía juega con las acciones y sus resultados. Una de las principales fuentes de energía narrativa, entre las apariencias y la realidad. Una de las principales fuentes de verdad y de emoción. Es en la historia de José Felipe donde, pucha, voy a matarlo, pero es mi mejor amigo. Pero voy a matarlo por. Eso es ironía, esa ironía es muy poderosa. La sensibilidad irónica es un activo precioso, una cuchilla que nos permite cortar hasta descubrir la verdad, aunque no se puede utilizar directamente. No nos ayuda a tener un personaje que vaga por una historia diciendo qué irónico, al igual que con el simbolismo. Si se señala la ironía, se destruye. Y eso se aplica para todo. Por eso yo felicité a Alexander cuando hizo lo de las fotos. Porque él no le dijo a ella, tú eres la más importante, no.
lo solucionó con fotos. Qué irónico, al igual que con el simbolismo, si se señala la ironía se destruye. Se debe liberar la ironía con frialdad, como por casualidad, con un desconocimiento aparentemente inocente del efecto que se está creando, y con la fe de que el público la va a comprender, porque la ironía es resbaladiza por naturaleza y desafía toda definición pura y dura. La mejor manera de explicarla es a través del ejemplo. A continuación presentamos 6 patrones narrativos irónicos con un ejemplo para cada uno. Voy a leer algunos de los ejemplos que ponen aquí. Y el primero es: él consigue finalmente lo que ha querido, aunque demasiado tarde para retenerlo. Ese ejemplo pasa en Otelo, donde el moro por fin consigue lo que siempre ha querido, una esposa que le sea fiel y que nunca le traicione con otro hombre. Pero cuando lo descubre es demasiado tarde, ya la ha matado. Eso es ironía. Otro ejemplo de ironía es: le empujan más y más lejos de su objetivo, para acabar descubriendo que, en realidad, le han guiado directamente hasta él. Entonces, un ejemplo es de Por favor maten a mi mujer. Es de una película, ¿no? El avaro hombre de negocios Sam le roba una idea a Sandy y gana una fortuna sin pagarle a ella un centavo en concepto de derechos de autor. El marido de Sandy, Ken, decide secuestrar a la esposa de Sam, Bárbara, y pedir por ella un rescate de $2 millones, que es la cantidad que cree le debe a Sandy. Pero cuando Ken se la lleva, no sabe que Sam iba de camino a casa a asesinar a su arpía y obsesa mujer. Ken llama a Sam pidiéndole millones, pero él lo rechaza alegremente. El secuestrador reduce la cantidad una y otra vez hasta que, al llegar a $10,000, Sam le contesta: ¿por qué no la matas y acabamos con todo esto? Mientras tanto, Bárbara, bueno, es que es una escena larga, pero más o menos la ironía es esto. Si ustedes vieron el final de Seven, creo que alguno se la vio. En la última escena del de clímax final, el asesino juega con Brad Pitt y con Morgan Freeman. Y les dice como que es un juego mental entre el asesino y Brad Pitt y Morgan Freeman, que son los detectives. Y al final le deja una caja en un desierto. Cuando llega Brad Pitt, abre la caja y es la cabeza de la mujer quien estaba embarazada, está en esa caja. Ese fue el regalo del asesino. Y el asesino está esperando a Brad Pitt. El asesino quiere consumar los 7 pecados capitales. Y uno de los pecados que tiene el asesino es la envidia. La envidia de la vida que lleva Brad Pitt con su mujer y con su hijo. Él consuma los 7 pecados capitales cuando Brad Pitt